Muy buenas noches a todas y a todos quienes están conectando. Vamos a dar inicio a nuestro webinario. Pues buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una serie más de esta serie en IntelliJuris que hacemos sobre justicia digital con dos invitados de lujo. Por un lado, la maestra María del Carmen Ortiz Sánchez, actualmente secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura Federal, quien ha estado participando pues, en muchas actividades académicas, principalmente vinculadas a la realización de concursos y en colaboración con la Escuela Judicial para pues la evaluación de los servidores públicos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal y que bueno, pues tenemos hoy el honor de que nos acompañe esta tarde. Debo decir que además la maestra María del Carmen Ortiz Sánchez es una gran amiga de hace muchos años. Tuvimos el privilegio de colaborar, yo tuve el privilegio de colaborar con ella hace ya algunos años en el juzgado de distrito. La conozco desde la Suprema Corte hace algunos años y pues bueno, una autoridad ahorita en todos estos temas académicos con un amplio conocimiento no solamente de los temas sustantivos, sino principalmente de la capacitación. Y bueno, por otro lado, el profesor José Roldán Chopa, que no necesita presentación, doctor en Derecho, un experto en la materia administrativa, alguien a quien además del cariño y la admiración que le tengo, respeto mucho en cuanto a pues todo el trabajo que ha realizado principalmente y fundamentalmente a perfeccionar nuestro sistema de justicia, diseñar programas, elaborar legislaciones, capacitación, etcétera. Y que bueno, pues esto desde luego ha contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la capacitación, valga la redundancia, porque de esto se refiere esta serie, de alumnas y alumnos, muchas generaciones, de ahí que todos lo conozcamos como el profe Roldán. Profe, muchas gracias por tu No, participación en esta muchas tarde. gracias a usted y qué gusto coincidir aquí con María del Carmen. Un Muchas gusto gracias, para mí profe. también y un honor. Muchas gracias. Y pues bien, el tema de este webinario está dirigido principalmente a la capacitación. ¿La capacitación en qué materia? En justicia digital. Desde enero, con el profesor Sergio López Ayón, hemos empezado a realizar este webinario, esta nueva serie, porque creemos que la justicia digital es un tema respecto del cual estamos ya inmersos y respecto del cual no se ha hablado mucho. Hay muchos temas, hay muchas vertientes, la tecnología está avanzando rápidamente y podemos verla desde varios enfoques. Yo creo que es un enfoque multifactorial y que ha demandado pues prácticamente muchos conocimientos que son necesarios para poner en marcha este nuevo sistema de justicia digital. Hablaba yo en las primeras series, en los primeros programas de esta serie, que el mundo está cambiando y que las tecnologías de la información y comunicación han sido pieza fundamental para este cambio. Muchas de las actividades que veníamos realizando normalmente de manera física se han transformado hacia un tema digital, desde la banca, el comercio, la educación en sí misma ha también transitado hacia este tema. La justicia no ha escapado a este cambio trascendental. Tan es así que ya el Consejo de la Judicatura Federal tiene una regulación muy robusta, donde ha iniciado ya un tránsito ya decidido hacia este cambio a la justicia digital. Que me parece debe estar acompañado de diversas herramientas. Dentro de esas herramientas, pues hemos visto que hay de tipo económico, la asignación de recursos, hay desde la propia disposición a generar una política pública de largo aliento que establezca ciertas etapas. También hemos visto que pues, hay un compromiso no solamente de los funcionarios judiciales, sino también de los justiciables que acuden a los tribunales a que también busquen este cambio y que podamos todos avanzar hacia una modernización de la justicia digital. Creo también que uno de los principales temas respecto de los cuales gira este nuevo concepto de justicia digital tiene que ver con la capacitación. De ahí que me parece que tanto la licenciada María del Carmen Ortiz Sánchez como el profe José Roldán Chopa, pues nos puedan orientar sobre, primero, lo que tenemos. Lo que tenemos me refiero a qué ha habido hasta ahorita en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Escuela Judicial también
respecto de la capacitación en este tema. ¿Cuáles son los primeros cursos, los primeros seminarios, los conversatorios que se han hecho al respecto? ¿Cuáles son los que están programados quizá en estas fechas? ¿Y cuál es la ruta que va a seguir? A partir de este análisis podríamos eventualmente hacer una especie como de evaluación para poder eventualmente establecer si estos objetivos se cumplen y qué podría eventualmente mejorarlos o a partir de los cuales se podría generar un nuevo enfoque en esta materia. Veo y lo veo con preocupación de que a pesar de que hay una regulación y que ya está prácticamente todo puesto en marcha para que la justicia federal así funcionara, hay una resistencia todavía a realizar este cambio. La mayoría de las partes prefieren todavía el expediente físico. Los mismos funcionarios judiciales hemos sido, y me incluyo también, reticentes a realizar este cambio. Y creo que todo esto fundamentalmente debe dirigirse a la capacitación, teniendo las herramientas necesarias para entender cómo es el funcionamiento de este nuevo sistema, pues naturalmente sería mucho más fácil transitar. Entonces, preguntarte, María del Carmen, ¿cuáles han sido hasta ahorita los programas que ha generado el Consejo de la Judicatura Federal en torno a este aspecto? Sí, mira, de inicio, bueno, es un honor, juez Juan Pablo y maestro Roldán Chopa, hacer esta participación, compartir este sitio con ustedes. De verdad es un gran placer, porque son personalidades que ya tienen una trayectoria amplísima y, bueno, un reconocimiento que nadie puede dudar, ¿no? Bueno, me gustaría empezar mi participación, Juan Pablo, recordando lo que nos dijo Aileen en la sesión pasada, respecto a lo que debemos entender de manera muy general como justicia digital. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque quiero dar este orden a la participación que tengo pensada el día de hoy. De inicio me gustaría saber qué herramientas son las que tiene el Poder Judicial respecto a e-justicia o a justicia digital, para a partir de entonces poder determinar qué se ha desarrollado en relación a temas de capacitación en el Consejo. Entonces, si tenemos por entendido que la justicia digital es la digitalización y automatización del ecosistema, entendiendo como ecosistema las herramientas existentes que tiene el Poder Judicial por medio del uso de las tecnologías de la información para prestar un servicio judicial a la ciudadanía, tenemos que no acotarnos únicamente a la justicia digital, a lo referente a un expediente electrónico, referida como herramienta el Acuerdo General 12 del 2020, que regula todo lo que tiene que ver con el expediente, y la firma electrónica. Creo que las herramientas que tiene el Consejo no se reducen a estas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos claro que una de las herramientas que ayuda a que se pueda dar esta justicia digital, además de estas dos previamente señaladas, es el buzón de quejas y denuncias del Consejo. A través de este buzón implementado con motivo de la pandemia, pues toda la ciudadanía de manera anónima puede hacer relevante o puede denunciar alguna irregularidad que puede denostar en la legitimidad de la propia institución o en contra de algunas conductas de los propios servidores públicos de manera anónima. Esto pues rebustece y ayuda a que la impartición de justicia pues se haga de manera eficiente y pues de la manera más legítima posible, y ayuda a la propia institución a que esto se lleve a cabo. Ahora, también tenemos el sitio de servicios jurisdiccionales. En este sitio de servicios jurisdiccionales se puede tener a la mano muchísimas herramientas que sirven tanto al justiciable como a los propios servidores públicos, como repito, la finalidad de ofrecer un servicio judicial adecuado. En este sitio podemos agendar citas. Los usuarios pueden agendar citas para tener acceso a platicar con los titulares o con algún servidor público. Hay un directorio de los órganos jurisdiccionales. También tenemos una lista de acuerdos. En ella pueden ver cómo van los acuerdos de sus propios asuntos, una lista de sesión, los avisos de las visitas de inspección, importante para saber cuándo se llevan. Los gobernados pueden saber si está el órgano próximo a ser visitado por
por las autoridades del Consejo. También tenemos los avisos de procedimiento de ratificación, que eso también es importante, porque si tienen alguna objeción, pues la pueden hacer valer. Y también las boletas las boletas de turno de asuntos depositados en el buzón judicial. También es importante que cuando la oficina de correspondencia común pues deja de funcionar en el horario habilitado, pues pueden ellos presentar sus promociones o demandas en el buzón judicial. Todo esto se puede encontrar en este sitio de servicios jurisdiccionales. También el Consejo cuenta con una herramienta de transmisiones en vivos de las sesiones de los tribunales colegiados y los plenos de circuito. Creo que esta herramienta es sumamente importante porque a través de ella, no solo los interesados o las partes en los juicios pueden darle seguimiento a sus audiencias y ver en vivo y ver cómo se está resolviendo, sino también existe una biblioteca virtual. Pueden acudir a revisar las discusiones que se dieron y, pues, bueno, tener acceso a ellas. Ahora, también tenemos el portal de servicios en línea del Poder Judicial. Creo que este portal es al que todo mundo, la mayoría, está familiarizado. En este portal, si bien se puede asimilar en ciertas funciones al sitio de servicios jurisdiccionales previamente comentado, ofrece diferente tipo de servicios, entre ellos la posibilidad de que todos los servidores o pues sí, cualquier servidor o cualquier interesado en presentar una demanda o ya lleva en curso algún juicio, pues puede presentar sus promociones. Cabe resaltar que el portal de servicios en línea, cuando fue creada esta herramienta, solo estaba pensado para el juicio de amparo y para los sistemas los juicios del nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, en 2021, con todo el tema de pandemia, pues se abrió a todo tipo de juicio. Entonces, podemos, a través del portal de servicios en línea, pues es que se puede llevar a cabo todo el trámite del juicio en línea como lo conocemos. También los sistemas de gestión. Esa es otra herramienta importante mencionar, que aquí es donde ubicamos al CICE, al CIGE, que es un sistema de gestión documental para elaborar de manera específica diseñado para los tribunales laborales, y también en se lleva a cabo un sistema de seguimiento de notificaciones. Este es otro sistema con el que cuenta el Poder Judicial, específico en materia laboral, pero creo que ayuda muchísimo siento que con estos sistemas novedosos nos deja de lado un poco el CICE, que todos los órganos lo conocemos, y lo comenzamos a especializar atendiendo de manera específica las necesidades que la materia lo requiere. Si bien podría considerarse un tema piloto, porque digo, los tribunales laborales llevan poco tiempo de implementación, pero puede ser un buen ejercicio para poder evaluar al menos este tema de notificaciones, que creo que puede interesar mucho y que puede ser ejemplo o puede ser piloto para poderlo emplear en todas las demás materias y en todo lo que pues sí, todos los órganos jurisdiccionales que lleva el Consejo. Y entre muchos más, pero creo que estos al menos son los que me gustaría que quedara como claro, como herramientas propias que forman parte de la justicia digital. Ok, ahora, teniendo estas herramientas a mano, hablas tú, por ejemplo, de 6 herramientas principales o 5 herramientas fundamentales para este sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que funcionan justamente para esta transición hacia la justicia digital. ¿Qué se ha hecho al respecto para que tanto los servidores públicos del Consejo como los justiciables conozcan el funcionamiento de estas herramientas? Yo mismo he entrado, por ejemplo, a las páginas y he notado que su uso es complejo. Incluso, por ejemplo, si tú le dices a un justiciable, hoy las videosesiones de los tribunales colegiados se transmiten y las puedes, y difícilmente alguien puede acceder a estas si no es con una asesoría, etcétera. Y no me refiero solamente a un justiciable, también a veces nosotros no tenemos acceso a esto. ¿Hay ya una capacitación previa sobre el uso y manejo de estas herramientas? ¿Qué se ha hecho al respecto? Exacto, justo para allá quería, y como que precisamente justo era la idea de precisar este tipo de herramientas para ver cómo ha ido su evolución a través de su nacimiento. Desde que nace el CICE, empieza el Consejo de la Judicatura pues, a ver la necesidad de dar a conocerlo. Se empieza a hacer capacitaciones específicas en ese tipo de herramienta,
y empieza a evolucionar. Efectivamente ha sido dirigido, la mayoría del desarrollo, revisé cómo se ha ido desarrollando, y la mayoría de los cursos han sido dirigidos para capacitar a los servidores públicos, usuarios de estos sistemas. Poco a poco ha ido evolucionando, ahora ya no solo se hace el respecto del CISE, ahora se hacen los WorldCISE, ahora para las personas que auxilian en el tema del CISE llevan una capacitación propia para poderlo utilizar, y con esto, si esta capacitación la logran, pues pueden tener la facultad de poder ejercer el puesto. Pero estas herramientas en conjunto han sido, la escuela ha ofrecido la capacitación a partir del 2021. En ellas se impartieron con la creación de la Dirección General de Gestión Judicial y la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, creada en la administración pasada en atención a todo lo que implicó la pandemia y el uso y el desarrollo de las tecnologías de la información. Se crean estas direcciones. Y en conjunto, en coordinación con ellas, la Escuela Judicial elabora cursos relativos, se denominaban tecnología aplicada a la impartición de justicia. Esta tecnología aplicada la comenzaron a hacer no solo para los usuarios, servidores públicos, sino también para los litigantes. Y los fueron modulando. Por ejemplo, para los litigantes les enseñaron, dentro del el plan de estudios, estaba la descripción y el conocimiento de cada una de estas herramientas y su uso. Ahora, ha sido tenemos 2 años, o sea, 2021 y 2022. No tiene mucho, efectivamente, pero pues bueno, ya se está arrancando. De igual manera, fue dirigido a este público, pero también se hizo capacitación respecto a los oficiales con las funciones propias que a ellos les correspondieron. Les enseñaron qué se debía entender por justicia digital y la descripción de cada una de estas herramientas, más cómo pueden subirlas especializado, digamos, en el WorldCISE. Desde cómo subir la promoción, hasta conocer el CISE de manera específica, cómo subir las promociones, cómo ver el archivo, cómo descargarlo, cómo utilizar las plantillas propias del WorldCISE. Eso fue para los oficiales. También se hicieron programas específicos para actuarios. De igual manera, se dio el plan básico, que eran las herramientas descritas ya referidas, y se hizo un módulo específico para la actuaría. Cómo subir las promociones las notificaciones al sistema, de igual forma cómo hacer las listas, publicarlas en los órganos. Eso fue actuarios. Después a los secretarios. El programa de los secretarios era muy similar quizás al de titulares, en los que de igual forma se explicaban las herramientas de trabajo, pero también la forma de teletrabajo. Cómo se podía ir trabajando y cómo el Consejo de la Judicatura podía o estaba habilitado para implementar el teletrabajo. Entonces, creo que a partir de la pandemia y la creación de esta dirección de la dirección como tiene un nombre un tanto peculiar, Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, pues entonces se empieza a crear ya este tipo de capacitaciones más específicas o más integrales de todas estas herramientas que funcionan, que como bien dices, son complejas. Ahora, por ejemplo, en lo que se refiere a la firma electrónica, han servido mucho los tutoriales, o sea, ya están videitos ahí programados que puede cualquiera de los usuarios acceder, incluso vienen nombres en todas las páginas, vienen también contactos para poder tener acceso a cualquier servidor público y puede explicarles de manera específica cuando enfrentan algún problema, pero sin duda falta más capacitación de estas herramientas con las que se ha ido desarrollando el Consejo y que ha ido alimentando. Las que señalaba son unas cuantas, pero pues bueno, hay muchísimas más. La búsqueda incluso de la normativa propia del Consejo, que creo que es un tema que he platicado con el maestro Roldán Chopa, que es bastante vasta y ha sido un tanto compleja su búsqueda dentro de los propios programas que tenemos de estas herramientas, pero bueno, estamos ahorita con este tipo de planes integrales que buscan o han buscado dar la capacitación
de lo que se tiene y encausados o encaminados o específicos en relación a la función jurisdiccional que realiza cada uno de los servidores públicos o en relación a los, pero poco creo que sí se ha hecho en relación a los usuarios del sistema, no los usuarios servidores públicos, sino los litigantes o los externos que pueden hacer. Sí, falta, sí creo que falta, pero creo que esta capacitación que se ha llevado por los 2 años, creo que ha abonado bastante a poderle dar difusión y también precisar y señalar todos los beneficios que nos puede brindar este tipo de herramientas. Ok. A ver, lo que acabas de mencionar me parece muy interesante, porque sí, efectivamente, tenemos ya herramientas que están dentro del propio sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que son útiles para este tránsito de la justicia digital, y tenemos ya un avance importante también en una cuestión de capacitación, fundamentalmente dirigida hacia los servidores públicos. Y además lo estructuraste muy bien porque empezaste a hablar de oficiales, actuarios, secretarios. Incluso escapa a este punto los titulares de órganos jurisdiccionales. Y otra parte muy importante, que incluso la mencioné al inicio de este webinario, es el tema de los justiciables. Yo creo que hace falta también un programa como de incentivos que les haga mucho más conveniente tramitar un juicio vía electrónica que hacerlo de la manera tradicional. ¿Y por qué no se hace? A veces porque se carece de herramientas necesarias. La brecha digital todavía es muy grande en el país y no todo el mundo tiene todos esos elementos. Y luego, por ejemplo, pues de hacerla, como tú lo sabes hacer siempre, hacerla electrónica. Ahorita veo una pregunta de que yo presento una demanda y no tengo el acuse o no se le ha dado trámite, no sé qué pasó con ella. Entonces eso dificulta precisamente esa transición. Yo, por ejemplo, en un artículo que escribí para la revista Nexos, proponía que hubiera personal capacitado al interior de los recintos judiciales, donde, por ejemplo, si un abogado llevaba con una demanda física y llevaba, por ejemplo, una USB, ese personal, como sucede, por ejemplo, en el SAT, lo capacitara, lo auxiliara para que lo hiciera de manera digital, explicarle más o menos los primeros pasos, presentar la demanda, recibir el acuse y dónde podría eventualmente encontrar el acuerdo que recayera a esa demanda. Profe, tú te has dedicado muchos años a formular planes de estudio desde el ITAM, posteriormente en el CIDE, ahora en IntelliJuris, donde a partir de las necesidades propias de conocimiento de un sector o de un grupo, se generan este tipo de programas. ¿Cuáles son los elementos que tú consideras debería tener un programa de capacitación dirigido al justiciable, al abogado litigante, que es el usuario principal de este servicio, más allá de quien lo maneja? Recientemente se publicó un curso, no supe propiamente qué pasó por parte de la Escuela Judicial, pero ¿cuál sería la mejor manera de transmitir este conocimiento que sería, decía yo, fundamental para el tránsito a este nuevo esquema? Cierto, caray. Es que me capturó María del Carmen con su exposición y que me quedé pensando en esto y una parte de las preguntas que van formulando nuestros amigos participantes van por ahí. Y yo creo que tiene que ver con el núcleo de la pregunta que formulaste. Esto es, finalmente hay un destinatario y son las personas, los seres humanos. Y en esto creo que el pensar en que la justicia tiene que darse para los seres humanos de carne y hueso y que tienen necesidad por los conflictos que atravesamos todos de acudir a los tribunales. Y por lo tanto tenemos que tener la visión de que el acceso a la justicia debe ser amigable. Cuando yo trabajaba, me estaba acordando de mis primeros pininos profesionales y trabajaba en un banco y hacía contratos de crédito. Y entonces trabajábamos con un procesador de texto en donde las instrucciones todavía tenían que hacerse como control al F1, etcétera, etcétera, ¿no? Para dar las instrucciones que ustedes se acuerdan y que era muy complicado. Y el paso al Windows fue una maravilla, ¿no? Porque el Windows es una herramienta muy amigable en donde basta ir abriendo ventanas y entonces es muy intuitiva.
Y alguna vez, por azares de la vida, tenía que presentar un amparo y me metí al portal. Y, por supuesto, a la tercera vez que entré ya más o menos tenía una idea, pero me hubiese gustado encontrar en el portal en el cual iba a presentar la demanda algo así como el Windows, que me dijera qué botoncito tenía que apretar para que me abriera la opción en la cual tenía que subir el archivo de la demanda, ¿no? Y por supuesto, esto no significa que no sea así, pero, pero tendríamos que estar pensando en de qué manera hacemos mucho más accesible y asequible el uso de las tecnologías para el ejercicio de los derechos. Y una parte la da la misma plataforma, el mismo formato, el diseño de la página, y así como cuando uno entra a Amazon y compra y nos va dando el acceso con mucha facilidad, y cuando tenemos una pregunta, entonces ahí hay un signo de interrogación al lado del clic, que si lo desplegamos nos dice qué es lo que tenemos que hacer o cuáles opciones. Entonces tenemos que pensar en cómo se hace mucho más asequible y accesible el uso de la tecnología para el destinatario final de la justicia. Y creo que, y me refiero a esto porque la formación y la capacitación tiene que estar pensada en la utilidad que buscamos. Y por supuesto, los ejercicios y los programas y los vehículos con los cuales no solamente se capacita al personal judicial o al personal que desde el Consejo de la Educatura tiene que operar con estos sistemas, es importante, pero también tenemos que pensar en cómo se hace mucho más accesible el uso de la tecnología para los justiciables, para los seres humanos que requieren justicia. Y yo creo que hay primero, por supuesto, tiene que pensarse en esto, que la justicia es para los seres humanos, la justicia es para las personas. Y personas de carne y hueso que a lo mejor en las nuevas generaciones son mucho más, eh, ya tienen digamos, la familiaridad de usar la tecnología, como de otros que por razones generacionales o por razones económicas o por razones de accesibilidad no la tenemos, pero que finalmente podemos descubrir de manera mucho más fácil cómo acceder a la tecnología. Y creo que ahí hay una parte que es importante en el diseño de los programas, porque a diferencia de la educación tradicional, que es la educación en las aulas o la educación en programas académicos, nos enfrentamos ante un terreno en donde hay una gama muy amplia de, de, de situaciones en las cuales podemos diseñar como plurifuncionalmente las formas de capacitación, ¿no? Y yo creo que estas cuestiones de los tutoriales son un muy buen elemento, y la divulgación de dónde encontramos los tutoriales, que por supuesto los portales del Consejo de la Judicatura son importantes, o el de la propia Corte, para acceder a los tutoriales de manera muy amigable, muy amable, son relevantes. Hasta la posibilidad de divulgarlos por los mismos mecanismos o medios que el Poder Judicial tiene, por ejemplo, Justicia TV, ¿no? Así como vemos estos programas de la televisión alemana, pues podríamos verlos con una parte de cómo presentar una demanda electrónica, ¿no? Que sea un instrumento de divulgación muy amplio, o las redes o las propias cuentas del Poder Judicial, o que pueden ser videos de un minuto, de segundos, en fin, de una manera mucho más amigable, o YouTube, en fin. Yo creo que la virtud que tenemos en este momento es la gran amplitud de posibilidades de divulgación que nos dan las redes, que nos dan los propios vehículos, y por supuesto creo que ahí está. Hasta programas mucho más formales, y yo creo que la Escuela Judicial tiene una parte importante. Uno de ellos tiene que ver con la apertura
a la posibilidad de que no solamente el personal judicial acceda a los programas educativos, sino que también tenga un paquete de programas educativos que puede abrir de manera escolarizada, en donde hay que hacer el ejercicio de inscripción, de registrar la asistencia, de hacer las tareas, de presentar las evaluaciones, los exámenes y demás, como esta alternativa muy abierta, que es como las alternativas on demand, ¿no? De demanda previa, así como podemos meternos a Netflix y decir, bueno, quiero ver la serie tal. Bueno, también esta posibilidad de videos, tutoriales por demanda, también yo creo que nos plantea otra alternativa. Y en el programa de diseños concretos, la verdad es que hemos desarrollado metodologías muy importantes en la pedagogía general de programas educativos. Por ejemplo, hay ciertos programas educativos que son profesionalizantes, ¿no? Lo que se quiere es fortalecer ciertas capacidades técnicas y profesionales para hacer algo, para desarrollar el saber cómo. Y dentro de esto van desde programas más estructurados como los de maestrías o los diplomados o las especializaciones, como cursos muy breves en donde el objetivo central es cómo, sé que hay esto, pero simplemente para ejemplificar, cómo obtener la FIDEL, ¿no? Y que puede ser algo muy sencillo, muy dinámico, que no necesitamos una constancia de estudios, pero que el objetivo central es dar una capacidad operativa del cómo hacer. Y las metodologías de profesionalizante o más académica que capacita para hacer investigación, en fin, hay una buena vertiente. Y la otra, y con esto termine, con esto me callo, es que la pandemia, la verdad es que nos ayudó mucho a aprovechar los mecanismos como este en el que estamos para desarrollar ciertas metodologías que tienen que ver con la raíz aquella de la enseñanza programada, en donde ahora con la nueva tecnología pueden diseñarse ciertos programas en las cuales en pocas horas se dan capacitaciones que permite el mismo programa establecer no solamente la estructura de qué conocimiento se requiere en relación con qué habilidad se busca desarrollar y cómo evaluar si esa habilidad que se busca desarrollar estuvo bien asimilada, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una beta bien importante de enseñanza programada, de enseñanza en línea, de programas académicos, de una diversidad de esquemas, de formatos y de desarrollo final que la verdad podemos desarrollar extraordinariamente. Pues muchas gracias. Eso lo dejo casi como una primera intervención. Muchas gracias, profe. Pues muy interesante. Me gustó mucho esa parte donde hablas de que es plurifuncional o el esquema de capacitación. Y me gusta mucho también esta otra, donde hacerlo amigable. ¿Cómo lo haces amigable? Por ejemplo, ahorita se me ocurre el tema de las redes sociales. Incluso hay redes sociales que están enfocadas hacia ciertos sectores de la población. Tal vez, por ejemplo, hoy los más jóvenes utilizan TikTok. Y he escuchado, por ejemplo, que incluso utilizan a TikTok como un motor de búsqueda, más allá de quienes, por ejemplo, como yo, o no sé, de mi generación, utilizamos Google, por ejemplo. Y este tipo de herramientas, pues bien podrían generar este tipo de, decía Carmen, los tutoriales, ¿no? Esta herramienta me parece extraordinaria para un tema de capacitación y sobre todo de hacerlo amigable. Se me ocurre ahorita no solamente esto, mencionabas tú, profe, ya el tema de YouTube, por ejemplo, pero no solo esto, pues hay otras redes sociales, Facebook, Instagram, podríamos eventualmente hablar hasta de podcast. Muchas personas que están haciendo cualquier otra cosa, a veces ponen un podcast en lo que o vas conduciendo tu vehículo y tienes la posibilidad de irte capacitando mientras haces cualquier otra cosa. Incluso esto mismo funciona, estos mismos webinarios funcionan en ese mismo esquema. Entonces, esto es muy útil.
Y bueno, el uso de la televisión, que también estaría enfocado también hacia otro sector y que el mismo consejo pues tiene estas herramientas. Tiene cuentas institucionales pues, prácticamente en todas las principales redes sociales. Tiene un canal de televisión que permite difundir toda esta capacitación. Y después estos otros esquemas educativos a los que tú llamas como profesionalizantes, ¿no? Que ya están más enfocados hacia un esquema académico que tiene como todos o cumple con todos estos requisitos previos, ¿no? Hay un tema que me parece, bueno, esto en general, con su conjunto, me parece sumamente relevante por ver la capacitación desde este punto de vista que tú mencionaste actualmente como plurifuncional, ¿no? Carmen, han pasado 10 años desde que se expidió la ley de amparo que ahora está vigente. Esta ley de amparo, 3 de abril de 2013, establecía en su artículo 3º que el expediente electrónico y el expediente físico deberían coincidir integralmente, ¿no? Yo entiendo que esta norma, tal como fue creada en su momento, lo que buscaba era precisamente ser una norma de tránsito, es decir, que pudiéramos llevar a cabo un entendimiento del expediente electrónico para paulatinamente ir abandonando el expediente físico. La norma, en su literalidad, conserva su vigencia en la ley de amparo. Pero este acuerdo, a propósito de quienes preguntaban aquí cuál era la normativa, la pueden encontrar en la página del Consejo, donde habla de normatividad, se denomina Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que abroga los de contingencia, tal, y, y adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Y este nuevo acuerdo, esta reglamentación, lo que hace es interpretar este artículo 3 de la ley de amparo para decir, el expediente físico solamente lo vas a tener que integrar cuando las promociones se presenten en ese sentido, físicamente. Y ya todo lo que se genere digital, ya no lo lleves al expediente físico, porque entonces esto interrumpe la transición. Ya solamente dejan el expediente digital. Hay mucha reticencia todavía, tanto de servidores públicos como de justiciables. Incluso yo le he preguntado a varios compañeros, oye, ¿qué hacen ustedes con el expediente electrónico? Y el expediente físico, ¿todavía lo llevan este último? No, pues sí, porque independientemente de lo que vemos, cómo va avanzando esto y la ley, etcétera, y tal. ¿Qué opinas tú de esta, primero, transición que ya estamos llevando a cabo hacia el expediente digital, que está de alguna manera avanzando de manera muy lenta? ¿Y de cuáles serían las herramientas que tú consideras, y ya no solamente capacitación, sino las herramientas en general que consideras podrían contribuir a transitar de manera íntegra a este nuevo esquema de justicia digital? El profe Roland dice un punto que me parece sumamente relevante. La pandemia le dio un impulso muy fuerte a este cambio, porque yo creo que sin la pandemia el artículo 3º estaría vigente y no haber ninguna interpretación ni nada porque no lo hubiéramos necesitado, no hubiéramos hecho este cambio. La pandemia nos obligó a que para mantener el servicio de administración de justicia, pues tuviéramos que transitar este esquema digital, videoconferencias, etcétera. Pero ¿cómo terminaríamos por lograrlo? Tal vez hasta en etapas. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo tengo varias veces me he cuestionado este tema y a cómo podríamos llegar a este ideal, que definitivamente la pandemia vino a potencializarlo, a acelerarlo de manera impresionante. En poco tiempo tuvimos que enfrentarnos a todo el tema de aprovechar las tecnologías de la información para llevar a cabo pues la función jurisdiccional que no podía parar a pesar de la pandemia. Creo que previo a poder concientizar a la gente en los beneficios y todo lo que esto aportaría, el llevar a cabo el expediente electrónico en su totalidad, creo que el Consejo debería de analizar algo muy técnico. De inicio, generar una seguridad tanto al servidor público como a los titulares de que tecnológicamente estamos preparados para llevarlo a cabo. Es decir, creo que no podríamos darnos el lujo de querer lograr este ideal sin no tener bandas, temas tecnológicos idóneos. Me preocuparía que siguiéramos como hemos transitado, que a veces se nos caen los servidores públicos, los servidores que tenemos en Zapopan o aquí en la Ciudad de México y medio país está sin CISE.
Creo que primero tendríamos que atender a estos temas técnicos de saber, creo que el Consejo lo puede hacer. Eh, Muchas veces hemos platicado este ejemplo, Juan Pablo, de no puede ser el SAT, cuántas, en estos periodos que estamos en las declaraciones, lleva a cabo cuántas declaraciones a nivel nacional y no tenemos estos temas de se cayó el sistema. Creo que hay que voltear a ver primero estos temas tecnológicos para poderlos lograr. Insisto, creo que el Consejo lo puede hacer. Y una vez tener la seguridad plena tecnológica de que sí se puede llegar a hacer, también hacer muchos, para que sea idóneo y de verdad, verdaderamente eficaz, buscar estas alianzas con el resto de las autoridades con las que el Poder Judicial está relacionada, no solo federales, sino estatales, para que la justicia digital y el expediente electrónico pueda llevarse a cabo en su totalidad. Como refería, cuando inicia la ley de amparo los obligados solo a esta materia y después el sistema penal acusatorio también. Ahorita ya lo podemos hacer en todas las materias. Ya se lleva el expediente electrónico en todas las materias. Entonces, creo que previo a poder llevar a cabo esta transición, asegurar asegurar todo el tema tecnológico para que se pueda llevar a cabo y poco a poco ir, quizás sí en etapas, haciendo énfasis en todos los beneficios y además todos los beneficios que representaría como institución, no solo ahorrando el tema del dinero, el tema de papel ecológico, además también el tema de la inmediatez, la practicidad, la democratización de la propia justicia, o sea, y también ir abonando a brecha digital. Hacer estos enlaces quizá con el Poder Judicial Federal, con los estatales, prestando también incluso capacitación tecnológica o compartiendo tecnología para que esto sea posible. Creo que de inicio se me ocurriría un tema técnico para posteriormente en fases ir ya o a la par ir desarrollando el tema, todas las necesidades que implica el expediente digital. O sea, porque no solo se trata de llevar a cabo como el portal de servicios en línea, meter tu demanda y todo, creo que lleva implícito un trabajo enorme como este de generar vínculos, la FIREL lo puedes utilizar en todo, tanto estatal como federal, sea el mismo trámite, no tengas que tener miles de firmas para poder utilizar el servicio, hacer convenios, que el Consejo ya tiene firmados convenios y ha ido incrementando la firma de convenios con autoridades estatales, pero tener a la mano todas las federales, o sea, ir incluyendo como a todo el sistema para que se logre, pero la brecha digital de inicio también creo que es un tema que se tiene que dialogar, que tiene que ser un tema de consenso con la federación, que incluso puede ser un programa de verdad de política pública nacional, no solo del Poder Judicial, sino todas las autoridades que están inmersas, porque la impartición de justicia no se reduce al Poder Judicial, sino es todo el entramado administrativo y que lleva implícito, ¿no? Creo que sí, es un trabajo titánico, pero cuando hay voluntad, se podría hacer. Entonces, creo que puede ir haciéndose por fases, pero de inicio se me ocurre el tema tecnológico. Okay. Muchas gracias. Acabas de abordar varios temas interesantes, muy importantes. Y esto me trae, o recuerdo, traigo a cuento un programa que cursé precisamente con el profe Roldán sobre políticas públicas. Participé como alumno y al final me concedió la posibilidad de hablar de de políticas públicas y justicia cautelar. Y en los primeros módulos lo que veíamos es qué es una política pública, porque a veces entendemos como política pública cualquier acción gubernamental y no es así. En realidad es una acción que tiende a resolver un problema, pero que no es a resolver ese problema en sus efectos, sino desde sus causas, ¿no? Desde dónde nace, qué lo origina. Y lo que tú acabas de representar me parece que es muy importante porque estás hablando que es un tema multifactorial. Vemos que está desde el punto de vista, primero, tú lo mencionas, desde las herramientas necesarias, ¿no? Y luego los programas, los convenios interinstitucionales con otras autoridades. Vemos también el tema de capacitación, que además debería ser una política pública de largo aliento, porque son muchos los temas. Ahorita, por ejemplo, un abogado nos comenta la justicia en el tema de inteligencia artificial.
Es un problema que ya nos está alcanzando. Estamos todavía nosotros viendo la integración del expediente electrónico y la inteligencia artificial la tenemos a la vuelta de la esquina. Este nuevo programa de ChatGPT que prácticamente tú le puedes poner a hacer una demanda de amparo, hacer un artículo, hacer un concepto de violación, pues ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y si no tenemos las bases sólidas, ¿cómo podríamos llegar a una etapa posterior donde ya estaríamos hablando de la automatización en la decisión de ciertos asuntos, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, profe, es, ¿qué consideras que debería incluir o cómo podríamos establecer una política pública desde este punto de vista que plantea Carmen, ya no solamente desde la capacitación, sí considerándola, pero multifactorial y en estas etapas? Porque justamente uno creo que de las problemáticas y muy puesta en razón esta observación de la inteligencia artificial, la tecnología va mucho más avanzada a como nosotros estamos Realmente. respondiendo a las necesidades, ¿no? ¿Qué opinas, profe, al respecto? Y eso nos pone en un horizonte bien importante, porque no es ya solamente la necesidad reactiva que tuvimos con la pandemia, que había que hacer algo para hacer frente a la situación y por lo tanto ese hacer algo tuvo un cauce y qué bueno que lo tuvo hacia el impulso al uso de las tecnologías. Sino ahora tiene que ser una necesidad frente a la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino también a las vías que se han abierto con incorporación de la tecnología, pero que van más allá. Y el más allá tiene que ver con la inteligencia artificial. No he leído, pero es una de mis tareas próximas, el reciente Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Bueno, pues por lo que he visto, tiene ya la posibilidad de desarrollar juicios con uso de tecnología, no solamente por vía Zoom, como lo podemos hacer con esto, sino, y es una de las notas que estaba leyendo, sino incluso la posibilidad de utilizar el metaverso, que tiene que ver ya con cuestiones de inteligencia artificial. Y por supuesto eso plantea un reto enorme, no solamente ante esa posibilidad, sino si estamos en condiciones de poder emplear en los procesos este tipo de tecnología, porque tarde o temprano se va a presentar, ¿no? Algunos de los casos que por ahí vemos en la información que circula sobre uso de inteligencia artificial o de el chat GPT o del metaverso, por ejemplo, en casos de justicia administrativa en Colombia o en otros países, nos pone ya ante la posibilidad real de que en cualquier momento se plantee esto como un problema procesal concreto. Y por tanto tenemos ya que lanzar los horizontes para ver si estamos en esas condiciones o cómo aceleramos la etapa para estar en esas condiciones. Y regresando un poco, simplemente para tomar un cabo suelto, creo que la tecnología también nos permite establecer soluciones como en masa, ¿no? A gran escala. Hubo un módulo, perdón, un diplomado sobre derechos humanos que estableció la Corte, en donde fue un éxito porque fueron cientos de personas las que estuvieron en ese diplomado. Bueno, con sus pros, sus contras, en fin, pero es una experiencia de ejercicios masivos de formación. Pero lo que comentaba la maestra de María del Carmen, yo creo que nos plantea una alternativa de soluciones masivas y a escala y a lo mejor mucho más controladas. La posibilidad de hacer convenios con escuelas de derecho para establecer que la Corte ofrezca o el Consejo de la Judicatura ofrezca materias en línea con valor curricular dada a los alumnos que están en formación y que pueden tener que ver con esta vertiente, es decir, desde cómo llevar a cabo la obtención de la FIREL, cómo usar los portales, en fin, y que puedes tener un valor de escala de nuevas generaciones, ¿no? En las nuevas generaciones. En fin, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Por aquí veo que entre los asistentes a esta sesión está la doctora Eileen Matus, que desarrolló un programa interesante en el TEC que tiene que ver con estas cuestiones.
y alternativas como la que tiene el TEC o la que tienen algunas otras instituciones. El CIDE tiene ya alguna cuestión al respecto, no en la misma escala, pero la tiene ya, y creo que esto va a ir adquiriendo una fuerza muy relevante y tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿no? Claro. Muy interesante esta parte, sobre todo en el tema de convenios, porque no es una solución que deba darse aisladamente a nivel institucional. Y creo que lo advierte muy bien Carmen cuando dice, es un compromiso de diferentes actores, ¿no? Hablaste de un tema sumamente relevante cuando te refieres de, bueno, hay una firma para efecto, como las contraseñas, ¿no? Tienen una contraseña para un correo, luego otra para otro, luego para una aplicación y para otro. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que dice Carmen es, a ver, si hay una firma ya que te sirva para todos, si ya tienes la firma electrónica que te sirva para todo y no tengas una firma por cada uno de estos elementos. Uno de los problemas que yo advierto en esta nueva regulación es que, por ejemplo, las autoridades deben mandar las constancias vinculadas, pero si no las mandan, tú las tienes que vincular. Y si no las puedes vincular, dices, bueno, que te auxilie, porque eso dice el acuerdo, las oficinas de correspondencia común cuando puedan. Pues ahí no hay una obligación propiamente, es algo como una invitación. Entonces, eso también lo complica un poco. Pero esto que me parece sumamente interesante, desde la incorporación de las tecnologías y que haya convenios de materias con las distintas universidades. Recuerdo que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando aquella reforma de 10 de junio de 2011, pues prácticamente dentro de la sentencia de la Corte Interamericana, parte de la condena estaba orientada hacia la capacitación, ¿no? Y a partir de este momento llegaron un gran número de cursos que estuvieron hablando y que todavía o sea, no llegábamos como a unificar varios temas, ¿no? De cómo lo debíamos interpretar y cómo se fue moldeando. Y 10 años después es un tema eminentemente jurídico, pero ha tenido un éxito este, muy importante y se ha definido ya la gran cantidad de temas en esa materia. En esta no, pero yo creo que la razón es porque no solamente es un tema meramente jurídico o eminentemente de, de conocimientos, sino también de acción. Con esto me refiero a necesitas la utilización de herramientas, del manejo de capacidades, de manejo de ciertos programas, etcétera, que lo hace todavía mucho más complicado. Se nos termina ya prácticamente la hora de este programa. Tenemos aquí una propuesta muy interesante de hablar del feeling, debido a la naturaleza de este programa y de que ya el tiempo es reducido, no es posible darles el uso de la voz, pero voy a analizar el tema y si en un webinario más adelante podemos hacer alusión a esto, pues será muy interesante. Pero como conclusión, en estos últimos minutos, Carmen, hablando tanto de la capacitación como de esta política pública a la que referías a efectos de desarrollar o terminar de desarrollar este sistema de justicia digital, ¿qué conclusiones tienes tú al respecto? Mira, creo que el tema de la capacitación es trascendental en estos temas de tecnologías de la información, porque la mayoría, como bien referiste, el país es súper diverso y tenemos muchos, es muy diferente norte-sur, entonces hay que homogeneizar el tema de todo tecnologías de la información. Es importante que cada uno del Poder Judicial vaya encaminado a este tema. Tengo entendido que en el plan de desarrollo institucional de la propia ministra está uno de los objetivos, está el fortalecimiento de esta dirección que hacemos referencia, con la finalidad no solo de tener Me parece que se cortó un poco. Sí, sí, el sí, tema sí. de justicia digital, Claro. fortalecer, sino también todo el tema de gobernanza digital y lo que refiere. Entonces, creo que vamos por buen camino, simplemente nos hace falta mucho más. Nos hace falta la capacitación y nos hace falta mejorar todas las herramientas que tenemos. Son perfectibles, no están definidas, pero tomar en cuenta todo este tema, amigables y en atención a que el país es diverso y hay que homogeneizar este tema para que se aprovechen y sean útiles para los útiles y fáciles tanto para los servidores públicos como para los usuarios, los litigantes, que es nuestro día a día. Muchas gracias, Carmen. Gracias también a Eileen Matus, que
hace una observación muy puesta en razón en el sentido de que no solamente son obligaciones estatales, sino también de actores privados y sociales quienes deben también inmiscuirse en estos temas, ¿no? Muy agradecido también con el licenciado Juan Francisco Aguilar, que también, doctor Juan Francisco Aguilar, que también nos hizo alguna observación en relación con los temas de inteligencia artificial muy importantes en este nuevo esquema de transición hacia la justicia digital. Profe, como conclusión de todo lo que analizamos respecto de la capacitación principalmente y las políticas públicas que deberían estar orientadas a poner, o no poner en marcha, porque esto ya el barco ya zarpó, como se dice coloquialmente, pero para terminar de consolidar este cambio, ¿qué conclusiones tienes, profe, al respecto? Sí, no, muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene este ejercicio que inicia, bueno, que está desarrollando en esta plataforma es parte de eso. Y una parte creo que tiene que ver con efectivamente que el Poder Judicial piense en términos de política pública. ¿Y cuál es el problema? Creo que el problema tiene que ver con el acceso de las personas a la justicia y de qué manera mejorar esas posibilidades o condiciones de acceso, focalizando las acciones en los actores relevantes. Una parte, por supuesto, tiene que ver con quienes al interior del Poder Judicial operan, manejan y demás, pero la otra parte también tiene que ver con los profesionales del derecho, que son los intermediarios necesarios para que las personas accedan a la justicia. Y en eso, por supuesto, que los abogados, litigantes, practicantes o quienes están en la expectativa o tienen en perspectiva desarrollar su actividad profesional en el litigio son elementos centrales, ¿no? Digamos, ahí no podemos hacer algo si no es que tomamos en cuenta a los abogados. Y por supuesto, yo creo que también las personas que viven problemas, que requieren esto también, por supuesto, forman parte de la solución, ¿no? Ellos tienen el problema y también ellos forman parte de la solución. Y creo que ahí hay una buena cantidad de aspectos por desarrollar y creo que estamos frente a una oportunidad enorme y hay que aprovecharla. Muchas gracias, profe. Creo que recogemos en este webinario de la serie Justicia Digital, pues muchas ideas que me parecen sumamente relevantes. Voy a resumir brevemente, yo creo que los puntos principales que me parece podríamos extraer respecto de la capacitación y hablando en términos de política pública para estos efectos. Uno, lo que hacías tú mención, Carmen, al principio sobre las herramientas. 5 herramientas fundamentales, y necesariamente habría más. Por ejemplo, vi una pregunta en el sentido de que si una demanda mercantil se puede tramitar a través de los nuevos sistemas de justicia digital. Yo en realidad no lo sé. Mi competencia material está dirigida hacia la subespecialización en materia de competencia económica, pero es una pregunta interesante que incluso siendo un funcionario judicial, no sabría un servidor público del Poder Judicial, no sabría responder. Entonces, el uso de estas herramientas y la capacitación no solamente hacia el interior, sino principalmente hacia afuera, ¿no? Eh, como segunda conclusión, me parece también muy relevante las herramientas de difusión de el uso de estas tecnologías. Hablaste, Carmen, me parece muy relevante de los tutoriales y después ya el profe Roldán nos habla de todas las otras herramientas, tanto redes sociales, Justicia TV, aplicaciones, YouTube, decía yo algunos podcasts, y lo plurifuncional de la capacitación, que no solamente va enfocado desde un punto de vista eminentemente académico, como en este sistema de profesionalistas, sino también de difusión, porque creo que aquí fundamentalmente, y lo que hablabas tú, profe, es que sea amigable, ¿no? Pues que sea fácil, que sea sencillo. Así como antes íbamos al banco, y lo he puesto esto mucho de ejemplo, a hacer una operación donde depositamos, daban una ficha y el sello, etcétera, pues prácticamente ya todas las operaciones las podemos hacer desde cualquier dispositivo celular y hemos transitado de manera muy exitosa hacia este nuevo esquema de banca digital, de compras. Hay quien hace el supermercado ya también a través de estas aplicaciones, lo cual creo que sería una ventaja. De hecho, la justicia digital nace
en sus orígenes en la solución de controversias en materia comercial. Amazon, eBay, este tipo de plataformas crean los primeros esquemas de justicia digital para solucionar las controversias con sus clientes. Entonces me parece muy puesto en razón. Y en este sistema profesionalizante, la realización de maestrías, diplomados, cursos con valor curricular en un esquema tradicional, pero también con estos convenios de los que habla el profe Roldán, con el propio Consejo de la Judicatura, a efecto de que puedan ya desde las universidades pues, conocer el funcionamiento de esto. Y al final, lo que me parece además, y que yo creo que sería una materia muy robusta para poder abordar en otro webinario, lo que hablas tú, Carmen, sobre la política pública y que termina por complementar el profe Roldán, porque no solamente es desde el punto de vista de la capacitación, sino vemos que es multifactorial. Hablas tú de la relevancia que tiene, por ejemplo, todo el tema que está vinculado con los sistemas, los servidores, etcétera, que nos van a servir para esto, pero que rodeado con la capacitación y los retos a los que nos enfrentamos, decía el doctor Juan Francisco Aguilar, la inteligencia artificial, lo señalaba también el profe Roldán en los temas de metaverso, que nos van a poner retos que creo que hasta es equivocado decir que nos van a poner retos, que nos van a obligar a responder a los retos que ya tenemos hoy en día. Yo les agradezco mucho. Parte de la realización de estos webinarios, y se lo platico a quienes nos están viendo, muchos de las y los participantes, es concentrar en algunos artículos académicos este tipo de participaciones de ideas y que puedan servir después para publicaciones y difusión también sobre los temas de justicia digital. Muchas gracias a todas y a todos quienes se conectaron, que tengan muy buenas noches y gracias también por el interés en estos temas. Gracias, profe, gracias, Carmen, y que tengan muy buena noche todas y todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.